Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Richard Sakwa, catedrático en la Universidad de Kent y añadiría el mayor experto que tenemos en política rusa aquí en Europa. El propósito de hoy, por supuesto, es hablar de su libro, La Paz Perdida, pero también de las consecuencias de esto, que serían el giro de Rusia hacia Oriente. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Es un placer estar de vuelta. Así que pensé que un buen punto de partida para hablar de su libro, La Paz Perdida, sería 1989, cuando se declaró el fin de la Guerra Fría. Se pretendía crear una nueva Europa sin líneas divisorias, basada en la seguridad indivisible y la igualdad soberana, con la esperanza de poner fin a la rivalidad ideológica y a la política de bloques, más o menos en la línea del concepto de Gorbachev de una casa común europea. Supongo que la pregunta es, ¿cuáles eran las principales expectativas en aquel entonces y por qué se desarrolló todo en una dirección tan diferente? O, para tomar prestado el título de su libro, ¿por qué se perdió la paz? Sí, gracias. De hecho, sostengo que había una paz que se podía perder, una paz potencial. ¿Y qué tipo de paz? Bueno, el argumento real sería que deberíamos empezar no tanto en 1989, sino en 1945. Y de hecho, mientras hablamos ahora, estamos celebrando el 80º aniversario de la creación de las Naciones Unidas. Por supuesto, al final de la Segunda Guerra Mundial, la guerra más devastadora de la historia humana, esas aspiraciones que llevaron a la creación de las Naciones Unidas y la adopción de la Carta, y todos los demás protocolos, instituciones y demás que vinieron después, fueron precisamente un intento de establecer un orden de paz positivo. No solo la ausencia de guerra, sino que la humanidad evitara el flagelo de la guerra, como dice la Carta. Así que en 1945, las grandes potencias, y de hecho otras potencias, China, India, que fue miembro fundador, aunque no era independiente en 1945, y así sucesivamente, se unieron. Pero para entender el aspecto más profundo de tu pregunta, permíteme sugerir qué estaba ocurriendo en 1945 y por qué el sistema internacional de la Carta, como yo lo llamo, ha durado 80 años, aunque algunos dirían que apenas se sostiene hoy en día. Quizás podamos hablar de las Naciones Unidas en un momento, sobre dónde se encuentra después de 80 años. Pero aún así, en 1945, dos cosas se unieron para establecer este sistema internacional de la Carta. La primera fue la idea de que las grandes potencias tendrían un lugar especial. La Sociedad de Naciones fracasó porque no tenía un equivalente al Consejo de Seguridad. Así que la forma en que lo describo hoy en día es que dos formas de committee, es una gran palabra que uso actualmente, C-O-M-E-T-Y, committee, se unieron. Committee se define como cuando las naciones se unen para un propósito común. Así que en 1945, dos formas de committee. La primera fue la committee de las grandes potencias, que los rusos y los soviéticos antes de entonces solían llamar el sistema de Yalta-Potsdam, aunque en realidad no era un sistema de Yalta-Potsdam, pero ciertamente significaba que las Naciones Unidas incorporaban el estatus de gran potencia. Y esa fue una de las condiciones por las que Estados Unidos se unió y por la que el Senado, que por supuesto no ratificó el Tratado de la Sociedad de Naciones en 1919, sí lo hizo en 1945. Así que, Comité de Grandes Potencias ahora en el Consejo de Seguridad, los 5 miembros permanentes. El segundo tipo de cortesía es la cortesía federativa. Hoy en día, hay 193 estados soberanos iguales en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mientras hablamos, está celebrando su 80ª sesión para conmemorar el 80º aniversario. Federativa, o si lo prefieren, no voy a llamarlo cortesía democrática, que significa que todos los estados tienen igual soberanía y cosas por el estilo. Así que este es un sistema basado en una carta y ha sobrevivido gracias a esta combinación de las aspiraciones de igualdad de todos los estados-nación y la política de las grandes potencias. Bien, volviendo a 1989,
Cuando Gorbachev, Mikhail Sergeyevich, puso fin a la Guerra Fría con la Unión Soviética a la cabeza, no fue una capitulación ante Occidente, el Occidente político, como yo lo llamo, el Occidente colectivo, como lo llaman los rusos. Fue precisamente un intento de volver al sistema de la Carta. Lo dijo explícitamente miles de veces en su famoso discurso ante las Naciones Unidas en diciembre de 1988 y en muchas otras ocasiones. Necesitamos volver a 1945 y a esos principios, esas ideas de la Carta sobre la dignidad humana, la soberanía nacional y el internacionalismo soberano, y así sucesivamente. Eso estaba en la agenda. Fue un intento de reiniciar el sistema. ¿Y por qué fracasó? Fracasó porque Occidente político, o el Occidente colectivo, básicamente buscó apropiarse o bloquear la alternativa, bloquear este auténtico regreso a 1945 y en su lugar, ni siquiera una camaradería entre grandes potencias, sino que un sistema unipolar de un solo poder se reafirmó en la forma de la hegemonía estadounidense durante la siguiente década o dos. Por eso se perdió. Y luego el epifenómeno de eso, por supuesto, fue la ampliación de la OTAN y el colapso total del orden de seguridad europeo. La idea era que este sistema posterior a la Guerra Fría sería simplemente la expansión de Occidente político, pretendiendo ser universal, algo que, obviamente, Rusia, China y algunos otros estados nunca podrían aceptar. Y por eso, en cierto sentido, se podría decir que la Guerra Fría nunca terminó. Simplemente en nuevas formas y, por supuesto, hoy en día formas excepcionalmente peligrosas. Así que la Guerra Fría, desde la Segunda Guerra Mundial, se puede ver que Occidente vivía más o menos en un sistema dual entonces, porque teníamos, supongo, el sistema transatlántico del Occidente político. Pero al mismo tiempo, existían instituciones enmarcadas en torno a las Naciones Unidas. Así que por un lado tenemos el sistema de bloques del Occidente político, y por otro existe este sistema internacional más inclusivo en el que se fundamenta el derecho internacional. Pero, es así como ves la principal competencia entonces, siendo entre Occidente y los rusos después de la Guerra Fría, es decir, ¿qué mundo abrazar? ¿O bien el sistema de la ONU de iguales soberanos inclusivos? ¿O simplemente un Occidente ampliado, donde Occidente tendría, supongo, estos privilegios? Exactamente. Tal como yo lo veo, desde 1945 hemos vivido, no solo a nivel superior, sino en ámbitos de asuntos internacionales, en un sistema internacional, la Carta, que es la única fuente, por cierto, como dices, de derecho internacional, auténtico derecho internacional humanitario y de hecho la única autoridad legítima para cosas como sanciones universales y demás. Pero dentro de este sistema internacional, teníamos y tenemos visiones de órdenes mundiales globales en competencia. Tuvimos el bloque soviético, como dices, el bloque soviético liderado por Rusia, y al otro lado teníamos este Occidente colectivo, el sistema de poder atlántico, el Occidente político. Después de 1989, un bloque, el Pacto de Varsovia, se disolvió. Pero en ese momento este Occidente político se radicalizó. Reclamó ser universal. Y este Occidente político se generó y siempre tuvo, por cierto, una visión diferente, un modelo de cómo funciona la política internacional, que era antagónico a cómo debería funcionar el sistema de la Carta. En la base del sistema de la Carta está el principio del internacionalismo soberano. Y por eso personas como John Eikenberry y otros, grandes defensores del llamado orden internacional liberal, se equivocan al decir que hoy estamos volviendo a Westfalia. Simplemente, ya sabes, esos estados soberanos como bolas de billar chocando entre sí, porque el internacionalismo soberano es Westfalia más, soberanía más internacionalismo en muchas formas, pero sobre todo las Naciones Unidas. Mientras que la ideología de este sistema atlántico del Occidente político fue y siempre es el globalismo liberal. John Mearsheimer lo llama hegemonía liberal después de 1989, pero es globalismo liberal.
En otras palabras, existían cosas por encima y más allá de la soberanía nacional. Por eso Estados Unidos, durante la Primera Guerra Fría, intervino 55 veces con diversos tipos de golpes o intervenciones, incluso cuando estaban implicados poderes elegidos democráticamente. Por ejemplo, Chile en 1973. Pero como el globalismo liberal, por supuesto, se radicalizó después de 1989, en ausencia de este orden mundial competidor, se convirtió en el llamado orden basado en reglas, hegemonía liberal y demás, que por supuesto ahora está siendo desafiado por el nuevo modelo de orden mundial cada vez más definido, uno alternativo que es la alineación ruso-china o los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, y un montón de otros que en términos generales podríamos llamar, llamémoslo, no sé cómo llamarlo, el este político. Pero es importante recalcar que este este político, al igual que Gorbachev, no antioccidental. Es o incluso antiazul, es posoccidental. No resulta atractivo ser el anti de algo. Es la contrapartida a la lógica del globalismo liberal y está defendiendo el internacionalismo soberano. Por lo tanto, vuelve a apelar a los principios de la Carta. Y eso es lo que hace que este momento en el que vivimos hoy sea tan interesante, a menos que entremos en una guerra a gran escala. Lo interesante es que ahora tenemos una fuerza global liderada, con todos sus defectos, por Rusia, China, India, Brasil y muchos otros países. Indonesia se unió a la organización BRICS este año. En otras palabras, precisamente los principios de la Carta, y es algo clave. Siempre que hablo con algunos funcionarios estadounidenses que desempeñaron un papel en la construcción de la arquitectura de seguridad europea tras la Guerra Fría, siempre insisten, al igual que John Mearsheimer, en que la idea principal era que esto iba a ser una fuerza para el bien. De nuevo, que las buenas intenciones eran esencialmente genuinas. La idea de que podían recrear el mundo a su imagen. Un mundo organizado en torno a la hegemonía estadounidense y los valores democráticos liberales, se suponía que no iba dirigido contra nadie. Se suponía que debía ser una fuerza para el bien, algo de lo que todos se beneficiarían. Por supuesto, se puede argumentar que esto acabó fusionándose con todo el proyecto neoconservador de la paz a través de la dominación. Pero independientemente de eso, parece que a menudo la reacción negativa de Rusia ante esto se enmarca en términos de valores. Así que, si seguimos este sistema internacional basado en la hegemonía liberal, el argumento es que los rusos temían a la democracia. No les gustaba ver la democracia porque, ya sabes, son inherentemente autoritarios. Ese tipo de razonamientos, a menudo con la intención de demonizar a los rusos. Pero los rusos siempre se centraron en el aspecto hegemónico, en que no les gustaba la desigualdad soberana, la idea de que todas las decisiones se tomarían simplemente en Washington y el resto del mundo tendría que adaptarse. Pero ¿cuándo crees tú, en esta línea temporal entre el 89 y el presente, que empezamos a perder efectivamente la paz? ¿O lo ves como muchos pasos diferentes? ¿O como, de nuevo, partiendo del gran optimismo de los años 90, cuando pensábamos que esto sería una fuerza para el bien? ¿Cómo hemos acabado en esta situación en la que ahora, más o menos, estamos pidiendo atacar Moscú con misiles? Obviamente, la paz se ha perdido, pero ¿tienes algún hito o momento en la historia en el que claramente cometimos errores clave? Supongo que para ser absolutamente precisos, nunca conseguimos la paz que queríamos. Así que, cuando decimos que fue una paz perdida, en realidad nunca la tuvimos. Pero la paz que se perdió fue la paz positiva, en contraposición a la paz negativa de la Guerra Fría. Pero sí hay una cronología muy clara. Pero volviendo a tu punto anterior antes de llegar a eso, solo quiero decir que efectivamente después de 1945, Estados Unidos, el occidente político liderado por Estados Unidos, ciertamente tenía esta doble cara. Y la forma en que lo describiría hoy, no solo yo, supongo, es decir, que esas dos caras eran imperio y comunidad de naciones.
Así que el hecho es que Estados Unidos, la Angloamérica hasta 1947, cuando durante la Guerra Civil griega, el Reino Unido entregó el testigo a Estados Unidos para liderar Occidente, sí tenía una perspectiva de Commonwealth muy poderosa, el bien público, los bienes comunes y demás. Y esta es, por supuesto, la ideología sobre la que se libró la Guerra Fría. Y no era vacía. Había evidentemente muchos elementos positivos en este Occidente político. Y esto era una mancomunidad de bienes públicos. Bueno, ni siquiera hablemos de la globalización, sino de los otros dos grandes ámbitos de la política internacional. Tenemos el sistema internacional, si se quiere, el nivel superior, órdenes mundiales en competencia. Y luego, por supuesto, tenemos el nivel de la economía política internacional. Y en ese nivel, Estados Unidos proporcionó muchos bienes públicos y estableció un marco para el comercio mundial y el desarrollo económico global que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Y por supuesto, solo por mencionar un cuarto ámbito por razones de exhaustividad, es que también fue una época de un enorme auge de la sociedad civil transnacional. Organizaciones no gubernamentales internacionales, Oxfam, Amnistía Internacional y muchas otras, haciendo un trabajo tan importante. Así que imperio frente a comunidad de naciones. El otro lado, por supuesto, era el imperio. Estados Unidos seguiría siendo el número uno. Cualquiera que desafiara, aunque fuera democráticamente, comunistas en Italia en 1976, 1949, en otros lugares, Chile, donde fuera, era el imperio. Quiero decir, llamémoslo, es simbólico. Llamémoslo el imperio del poder. Después de 1989, el elemento de la Commonwealth iba a continuar, claramente, pero se radicalizó de muchas maneras. La cronología en ese momento era que los 40 años posteriores a 1945 estuvieron dominados por la confrontación con la Unión Soviética, lo que obligó a las potencias occidentales a adoptar el keynesianismo y establecer estados de bienestar. Por supuesto, esto comenzó antes de la guerra con el New Deal en Estados Unidos y con la socialdemocracia sueca, escandinava, antes de la guerra, pero luego se convirtió en el modo general, Reino Unido, Francia, Italia y así sucesivamente Alemania. Así que durante 40 años estuvieron construyendo eso. Estaban modificando, suavizando, debilitando el capitalismo feroz y despiadado. Pero luego, después de 1985, el desafío socialista ya empezó a debilitarse. No solo en su forma de política, sino internamente. Y hemos pasado los últimos 40 años desmantelando la domesticación del capitalismo bajo el pretexto del neoliberalismo y, por supuesto, en política exterior, una visión neoconservadora radicalizada de la dominación y hegemonía permanente de Estados Unidos. Así que el punto de inflexión se encuentra dentro de ese marco intelectual. Los años 90, por supuesto, vieron una forma radical de liberalismo de libre mercado en Rusia y los estados poscomunistas. Y, por supuesto, esto generó conflictos dentro de Occidente político, dentro de las sociedades de Occidente político, que ahora están abriendo toda una nueva fase de lo que se denominan desafíos populistas de izquierda y derecha, y así sucesivamente. Así que, cuando hablas de los momentos, por supuesto, dentro de eso tenemos esta corriente subterránea en Occidente político, en nuestro contexto europeo, la ampliación de la OTAN, la incapacidad de Estados Unidos para actuar como un auténtico pacificador. Ya podemos ver esto en las guerras civiles yugoslavas o guerras yugoslavas en los años 90, el bombardeo de Yugoslavia, Serbia en 1999 y por supuesto la invasión anglo-estadounidense ilegal de 2003, la retirada de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles Antibalísticos en junio de 2002. Así que hay muchos momentos en este camino que por supuesto fue una acumulación de un dilema de seguridad en el continente europeo que explotó en la terrible guerra que ahora vemos, la guerra ruso-ucraniana. Así que hay todo tipo de pasos para persuadir dentro de esta lógica time.
Lo interesante, sin embargo, es que a menudo en este debate tengo la impresión de que hay muchas similitudes con el siglo XIX. En aquella época, entre los liberales británicos, había quienes debatían a favor y en contra del concepto de un imperio liberal. Algunos liberales sostenían que un imperio contradecía la idea del liberalismo, es decir, la autodeterminación de un pueblo, mientras que otros, y se podría incluir a John Stuart Mill en esa categoría, argumentaban que el imperio era necesario para promover la causa del liberalismo. Así que, de nuevo, el liberalismo contradice el concepto de imperio. Hubo una disputa al respecto. Pero por supuesto, tras la crisis económica de 1873, se vio que todo el concepto de imperio, abandonó en gran medida el pretexto de promover el liberalismo. Se volvió un poco más feo, más extractivo y más despiadado en la competencia geopolítica. Ahora, si lo miras, hoy no lo llamamos imperio liberal, lo llamamos hegemonía liberal. Pero de nuevo, parece en cierta medida un cambio de marca. Sin embargo, las mismas discusiones, más o menos, están presentes en esto. Es decir, las personas que lo apoyan están esencialmente defendiendo el valor de interferir en los asuntos internos de otros países para promover la democracia, el intervencionismo humanitario y la expansión de estos bloques exclusivos, y que todo esto es en apoyo de la democracia liberal. De nuevo, esta es la lógica detrás de la expansión de la UE y la OTAN. En lugar de tener una arquitectura de seguridad inclusiva centrada en mitigar la competencia en materia de seguridad. Pero ¿no ves que parte de esto se está desmoronando un poco, como también ocurrió a finales del siglo XIX, ese fingimiento de servir a objetivos superiores? Porque cuando miras al occidente político hoy en día, no tiene la misma, al menos, intención altruista que tenía en los años 90. Al menos entonces se percibía una creencia genuina en ello. Pero ahora, al boicotear la diplomacia y ser cómplices, al menos en cierta medida, del genocidio en Gaza, no parece que la lucha ideológica o los argumentos que la sustentan sean tan profundos como lo eran entonces. De hecho, parece que cada vez legitimamos más nuestras acciones a través de la política de bloques tradicional, en lugar de centrarnos en el avance de la democracia liberal. Sí. Para terminar con el último punto, los dobles raseros están integrados en un sistema que tiene estos dos sistemas lógicamente operativos, el imperio y la comunidad, o el bien común. Por lo tanto, el imperio siempre va a defenderse. Cuando todo va bien, sin desafíos, puede mostrar su cara benigna, pero en cuanto surge un desafío, se ve la cara más dura. Y los dobles raseros, por supuesto. Eres amistoso o selectivo, impositivo. Eres blando con tus amigos y duro con tus enemigos, utilizando precisamente los valores normativos. En el siglo XIX, a esto lo llamaban los valores de la civilización, y los estándares de la civilización iban a funcionar. Así que los dobles raseros no son un accidente, son absolutamente inherentes a lo que está ocurriendo. Pero tienes toda la razón. Este imperialismo liberal del siglo XIX adoptó la forma, en mi opinión, en mi terminología después de 1945, de globalismo liberal. Precisamente los mismos argumentos. Y si pudiera retroceder un segundo solo para decir lo que lo hace interesante, es que estamos tratando con... Lo que complica un poco nuestro análisis, es que estamos tratando con tres tipos de occidentes, si se quiere, tres occidentes. Existe esta entidad que yo llamo el occidente político después de 1945. El sistema de poder atlántico, liderado por Estados Unidos, con dos caras, la imperial y la de la Commonwealth. Y tiene este aspecto genuino de bienes públicos. Absolutamente. Defiendo al mejor occidente en ese sentido, por supuesto. Los derechos humanos, las libertades, los estándares clásicos de la alta modernidad y así sucesivamente. Este occidente político. Luego tienes el segundo occidente. Este es precisamente al que acabas de referirte, el occidente civilizacional.
Alan Freeman, un pensador político y exasesor del alcalde de Londres, Ken Livingstone, lo describe como el occidente colombino a partir de 1492, después de que Colón llegara a las Américas. Y este dominio de la civilización europea, con todas sus consecuencias catastróficas a nivel global, y también la difusión de altas culturas, obviamente, y de una cultura tecnológica, es complicado. Pero este es otro momento interesante con el que estamos empezando a enfrentarnos. Estamos lidiando con el legado de Occidente político, su auge y su relativo declive en la actualidad. En su declive, se está volviendo, por así decirlo, más agresivo, pasando de los dobles raseros a un estándar único de dominio y hegemonía, como señalas que ocurrió con el nuevo imperialismo de finales de la década de 1870, especialmente en la de 1880. Cuando se exponencia Europa y Estados Unidos se unió en 1898. Así que ahora se entregáis miedo de dominio de la civilización europea en European civilization on a global level. As we know, one of our colleagues, Sergei Karaganov. Como sabemos, uno de nuestros colegas, Sergei Karaganov, en Rusia, está escribiendo mucho sobre este tema, uno de los líderes y organizadores del Club Valdai, quien ha estado argumentando que la dominación de Occidente, a veces usando 500 años, a veces 300 años, está llegando a su fin. Así que tenemos la doble crisis de Occidente político después de 1945 y de Occidente civilizacional. El resto del mundo también está asimilando esto. Lo vimos de manera espectacular en el acercamiento de Rusia, China e India dándose la mano en Pekín, en Tianjin, en la cumbre de los BRICS, o más bien en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en el último día de agosto y el 1 de septiembre de este año. Puedo decir solo esto. Existe un tercer Occidente. Este es el Occidente cultural. Es el que, ya sabes, se remonta a la cultura grecorromana y babilónica. Es el que tiene en su núcleo lo judeo-cristiano. Y en este Occidente cultural, Rusia, por ejemplo, es un miembro fundador, es una parte intrínseca de él. Además, este Occidente cultural siempre fue abierto. He mencionado Babilonia, Persia, el Indo y las civilizaciones cínicas. Así que hay toda una serie de libros publicados recientemente en inglés sobre Occidente. Y eso es interesante porque precisamente se están preguntando, ¿qué es esta bestia, este Occidente del que hablamos? Claramente la avalancha de libros ahora es un intento de comprender estos 2.500, 3.000 años de historia. Cuando mencioné esto, son chinos. Por eso sigue siendo relativamente nuevo, porque tienen una historia de formación cultural de 5.000 años, de algún tipo. Pero sí, de nuevo, hay muchas cosas que confluyen en este momento, lo que lo hace muy emocionante intelectualmente. Si tan solo pudiéramos comprender conceptualmente estos múltiples niveles, y múltiples, es fácil usar la palabra crisis. Pero ciertamente, ya sabes, la palabra griega crisis significa un momento de reflexión en la vida de la comunidad, y eso es lo que estamos haciendo, reflexionando. Y es fascinante hacerlo, aunque con esos enormes peligros que hemos identificado. Me gusta eso. Es una forma más amable de ver la crisis y también más útil. Quiero abordar este giro hacia Oriente que mencionaste. Obviamente, la reunión en la Organización de Cooperación de Shanghái fue un buen indicio de ello. Pero gran parte de la razón detrás de esto, el abandono ruso de la gran Europa, se convirtió en gran medida en consecuencia del golpe de Estado de 2014 en Ucrania. Porque para los rusos habían preservado más o menos la idea de Gorbachov de una casa europea común en diferentes formatos. Incluso Putin quería lo que a menudo se denomina una gran Europa. Pero el problema siempre con la expansión de la OTAN, reconocido también en los años 90, era que no habría un límite lógico para ella. ¿Dónde se detendría antes de llegar a Ucrania? Y más o menos parecía que mucha gente, si no la mayoría, reconocía que esto sería profundamente problemático allí. Y ese se convirtió en el año muy importante de 2014,
cuando el gobierno en Ucrania fue derrocado con el apoyo de Occidente, porque los rusos parecían pensar que esto era, bueno, se convirtió en evidencia de que no habría una integración gradual de Rusia. En su lugar, Ucrania sería construida como un muro o una línea de frente contra Rusia. Y es en ese momento cuando los rusos parecieron abandonar ese sueño de una gran Europa y lo reemplazaron por lo que ahora llaman la Gran Eurasia. Ahora, estoy de acuerdo contigo. No creo que este concepto de Gran Eurasia esté dirigido contra Occidente como un nuevo bloque al estilo de la Guerra Fría, sino que más bien creo que se trata simplemente de crear un mundo posoccidental donde Occidente no está en contra de Occidente, pero ya no es tan occidentalocéntrico como lo era en el pasado. Ahora, quería preguntar sobre cuáles son las implicaciones para Europa, porque no solo era Rusia la que quería mirar hacia el este. Podría ser otro momento, Primakov. Pero de nuevo, este es un momento muy diferente en la historia. En 2013, los chinos anunciaron la iniciativa de la Franja y la Ruta. Para 2015, habían anunciado su objetivo de liderar tecnologías clave con la iniciativa Made in China 2025. En 2015, también lanzaron el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que se convirtió en uno de los muchos esfuerzos para reclamar un papel más importante en la configuración de las finanzas internacionales. Así que en 2014, los rusos perdieron toda esperanza en un futuro común en Europa. Y al mismo tiempo, China empezó a crear algunas alternativas económicas al sistema económico internacional centrado en Estados Unidos. Y juntos, parecen formar una especie de fuerza gravitatoria que ha empezado a remodelar Eurasia. A la luz de todo esto, ¿cómo está afectando esto a Europa? Porque toda la decisión de no crear un sistema inclusivo con los rusos se basaba en la hegemonía liberal, pero la hegemonía ya no es una opción. Entonces, ¿cómo crea esto inevitablemente una nueva Guerra Fría? ¿O cómo evalúa, supongo, la posición de Europa en esta Eurasia más amplia? Hace un año, le pregunté a Putin sobre esto en la reunión de discusión de Valdai, y todavía estoy buscando buenas respuestas. ¿Cuál podría ser una forma de armonizar las iniciativas sin entrar en conflicto directo? No, tienes toda la razón al decir que estamos hablando del surgimiento de un orden mundial cada vez más posoccidental, o incluso de un sistema internacional con un dominio decreciente del occidente político, y de hecho, un dominio decreciente del occidente civilizacional a medida que asumimos nuestra propia historia. Ojalá que nuestro occidente cultural sobreviva y prospere. Pero, para ir a un punto concreto, es la arrogancia. Jonathan Haslam tiene un excelente libro llamado Hubris sobre los antecedentes de la guerra ruso-ucraniana, y realmente fue solo un paso tras otro. Antes preguntaste por las etapas intermedias. Bueno, podríamos repasarlo y podríamos añadir a esa lista un montón de cosas, incluyendo los intentos de construir un sistema antimisiles balísticos en Europa del Este, con ahora 2 emplazamientos en Polonia y Rumanía, y así sucesivamente, la intervención en Libia. Pero permítame decir en relación con todo esto, esta idea de una Europa más grande, Evan Zbigniew Brzezinski, el gran apasionado y ferviente entusiasta de la ampliación de la OTAN, en su libro de 1997, muy citado erróneamente, pero Gran Tablero Mundial, él decía, quería la ampliación de la OTAN, pero también decía, en algún momento, no recuerdo en qué página, que por supuesto esto solo puede tener lugar dentro del marco de una estructura de seguridad paneuropea más amplia con Rusia. Así que incluso él, y más tarde desarrolló esa idea aún más, entrar violentamente en Rusia y demás, y por supuesto con William Burns, George Kennan y otros, que hicieron argumentos similares. Así que Europa, en otras palabras, no logró tomar el control de su propio destino. Esta lógica de expansión fue impulsada por Washington. Por supuesto, había una demanda por parte de los antiguos países comunistas de Europa del Este,
pero una demanda generada, por supuesto, en gran parte debido a la ausencia de una alternativa coherente. Y se puede entender por qué querrían unirse a la OTAN, que era lo único que se ofrecía. Cuando existía la Asociación para la Paz, si no el Consejo de Europa, sino si la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, hubiera podido desarrollarse como una alternativa, entonces el juego habría sido más complicado. Pero tal como fue, se expandió. Y por supuesto, generó, como dices, tensiones interminables, conflictos interminables y acabó donde estamos ahora. Pero lo más profundo es que, como digo, después de 1989, Europa no logró desvincularse del occidente político. Así que la ampliación de la OTAN no solo consistía en incorporar a Europa del Este o expandirse, también era una forma de mantener la hegemonía estadounidense sobre la propia Europa occidental, de manera bastante explícita en realidad. Recientemente he estado investigando esta cuestión. En Bosnia, si recuerdas, en 1990-91, un político luxemburgués dijo, «Ha sonado la hora de Europa». Y en el primer año, 1991-92, Europa le dice a Washington, «No os metáis, este es nuestro patio trasero, nosotros nos ocuparemos de esto». Y por supuesto, Estados Unidos luego saboteó, el reconocimiento prematuro de Croacia por parte de Alemania tampoco ayudó, pero en última instancia, los europeos no pudieron manejar la situación. Luego Estados Unidos intervino deliberadamente y bloqueó versiones anteriores de los planes Badinter y otros. En fin, podríamos entrar en todos estos detalles. Pero en definitiva, después de 1989, no se trataba solo de la ampliación de la OTAN. El mero hecho de que la OTAN siguiera existiendo era una forma de asegurar que Estados Unidos mantuviera a los estados europeos como estados subalternos o vasallos, como algunos los llaman, y así sucesivamente. Y el resultado es que hoy esta sobreextensión está chocando con la roca de la guerra de Ucrania, sobre la cual el proyecto europeo naufragará, porque está claro que se han encontrado más o menos con un objeto sólido, que es la resistencia rusa a esta expansión. Y por supuesto, de esta colisión catastrófica como estamos viendo ahora, surge la escalada de incidentes, las llamadas infracciones rusas en Polonia, vuelos en el Báltico, en Rumanía, etc. Así que, Occidente político, por el mero hecho de haber continuado después de 1989, hizo que Europa no pudiera tomar el control de su propio destino en absoluto. Así que Emmanuel Macron, cuando asumió el poder como presidente de Francia en 2017, y poco después, pronunció algunos discursos espléndidos precisamente sobre este tema. Se llamaba autonomía estratégica y todo lo demás. Fracasó. ¿Y qué tenemos hoy? Como resultado de la guerra ruso-ucraniana, tenemos la otanización de la Unión Europea. Así que, como digo, no se trataba solo de expansión, se trataba de profundizar la OTAN en el propio corazón del proyecto político europeo, lo que significa que ya no es un proyecto de paz, si es que alguna vez lo fue. La Unión Europea se ha convertido en un proyecto de guerra, como hemos visto ahora, con resultados catastróficos. Y por supuesto, hay enormes diferencias económicas. Los costos tienen 3 veces más altos que el Waring porque el gas ruso ya no está disponible. Y es aún peor. Quiero decir, la Comisión bajo Ursula von der Leyen está en un camino suicida para destruir las economías europeas debido a la intensidad y violencia de su rusofobia. Se ha convertido en una patología, como sabemos, con Kaja Kallas como comisaria de Asuntos Exteriores, Kubilius en el ámbito militar, Friedrich Merz en Alemania, que de nuevo es algo realmente asombroso. Así que Europa está en un camino de autodestrucción. Mientras tanto, como dices, el resto del mundo observa cómo el norte global se fragmenta e incluso Occidente político está en declive porque tenía esos dos aspectos, la Commonwealth y el imperio, y ahora simplemente se está convirtiendo en imperio. Bueno, como dices, a finales del siglo XIX, cuando se despoja de sus ilusiones,
A veces lo describo como el telón se ha corrido porque el sistema de poder detrás de todas estas bonitas palabras estaba, ya sabes, oculto tras un velo. Y ahora ese velo ha desaparecido. Y podemos ver una América trumpista, una Gran Bretaña starmerista, una Alemania merciana, una Francia macronista. Estos son simplemente estados que se están militarizando de forma virulenta y que, aparte de Trump, ni siquiera consideran el concepto de paz, negociación y diplomacia para poner fin a la terrible guerra en nuestro continente. En cualquier caso, en todo esto, efectivamente tenemos la aparición de una alternativa, una Europa mayor. Pero como dices, ¿qué es este gran proyecto euroasiático? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina esto? ¿Qué formas políticas adoptará? ¿Qué formas institucionales tomará? Es un proceso en desarrollo, diría la gente. Y por eso dije, los llamamos Eurasia del Norte, porque obviamente son los estados noreurasiáticos, China, Rusia. Los llamamos el Este global, por supuesto, aliado con el Sur global, con muchos países equilibrando, uniéndose al carro y todos esos debates clásicos al respecto. Pero en cierto modo, quizás vuelto el conflicto entre grandes potencias. Es el primer antes de finales del siglo XIX. Es la Primera Guerra Mundial. And we know how that ended in the First World War. And the whole point of the Charter International System. Y todo el objetivo del sistema internacional basado en la Carta era evitar volver a 1914 o 1939. Pero lamentablemente nos estamos encaminando precipitadamente hacia ese desenlace, a menos que nosotros como intelectuales, como movimientos pacifistas, como otros movimientos, podamos ofrecer una fuerza contraria. Y eso lo vemos, supongo. Solo un último punto, Seb, en relación con lo que dices. Como mencionas, no es antioccidental. Esta palabra, es importante decirlo, va en contra de la lógica de la política en el corazón de Occidente político, que siempre es competitiva, perder, ganar y así sucesivamente. Y obviamente Trump es el epítome de eso, mientras que muchos critican la filosofía china de ganar, ganar. Pero a mí me atrae. Hagamos que funcione. Cambiemos la dinámica de la política internacional. Y es tan catastrófico enfrentándonos a, ya sabes, tenemos tantos desarrollos tecnológicos emocionantes. Me entusiasman bastante los pequeños reactores modulares. Podrían desarrollar partes de Asia, partes de África, el Ártico, lugares donde es difícil conseguir electricidad. Sabes, podemos mejorar todo, la humanidad puede hacer tanto. Y en cambio, si se me permite decirlo, esas élites políticas retrógradas en Washington, Bruselas, Varsovia, Londres, Berlín y aún más larga, están intentando imponer una forma de política anacrónica y arcaica que en 1945 por un breve momento y en 1989 por un segundo momento realmente pensamos que podríamos superar. Este enfoque chino de ganar-ganar, también lo llaman el espíritu de Shanghái, no debería resultarnos tan ajeno. Es en cierto modo el principio clave de la seguridad indivisible, que se supone es la receta para superar, o al menos mitigar, parte de la competencia en materia de seguridad en el sistema internacional. Así que esa es la solución a la que deberíamos haber aspirado. Simplemente parece que en Occidente tenemos dificultades para adaptarnos al momento poshegemónico, porque esto marca el final de una era de 500 años. No escucho suficiente debate sobre cómo es posible que nosotros, como Occidente político, armonicemos nuestros intereses con otras grandes potencias que no son occidentales. En otras palabras, ¿cómo es el mundo en el que ya no somos dominantes? Porque esta es simplemente la realidad. Creo que muchos de los conflictos que tenemos derivan de la reticencia a adaptarnos a esta realidad. En cambio, todas las iniciativas de seguridad parecen estar organizadas en torno a la idea de cómo retroceder, restaurar la era hegemónica. Entonces, ¿cómo derrotamos a los rusos? ¿Cómo derrotamos a los chinos? Solo quería hacer un comentario sobre la cuestión de Macron, porque lo fascinante de él es que en realidad advirtió hace años que los europeos no debíamos convertirnos en vasallos de Estados Unidos. Y también reconoció que los europeos tenían que encontrar un papel para Rusia en Europa,
que no podíamos simplemente crear una Europa sin los rusos. Y estas dos cuestiones estaban vinculadas porque si no tenemos un papel para Rusia en Europa, vamos a tener conflictos. Si tenemos conflictos, eso significa que seremos más dependientes de Estados Unidos en materia de seguridad si revivimos la lógica de la Guerra Fría. Y en tal situación, todo este objetivo de crear una posición independiente para Europa, autónoma de Estados Unidos, se vería socavado, porque lo que cambió a principios de los años 90 fue que no existía esa dependencia excesiva de Europa respecto a la seguridad estadounidense, que los americanos podían utilizar para obtener concesiones políticas y económicas de los europeos. De nuevo, una relación muy asimétrica. Pero, en cambio, los europeos han hecho exactamente lo contrario. Se involucraron en esta guerra de Ucrania, en este conflicto con Rusia, y como resultado ocurrió algo muy predecible. Los europeos quedaron aislados de Rusia, en parte por sus propias acciones. Por supuesto, la destrucción del Nord Stream contribuyó a romper los lazos económicos, pero también aceptaron las sanciones automáticas contra Irán, cortando allí sus relaciones. Y ahora, con China, también están siendo presionados por los estadounidenses para imponer más sanciones, cortando lazos allí también. Incluso la India está siendo presionada y alienada. Ahora bien, el problema, por supuesto, es que los europeos solo generan una mayor dependencia de Estados Unidos como la única opción disponible. Y esto permite que Estados Unidos se vuelva aún más abusivo, por así decirlo, o extractivo en su relación. Simplemente no parece que Occidente político pueda durar mucho más en una relación tan desigual entre un amo y un esclavo. Desde luego, ya no es una relación de igualdad. Y sin embargo, los europeos no parecen abordar este problema. En su lugar, solo parecen impulsar más el conflicto con Rusia y lograr que Estados Unidos se involucre aún más. No estoy seguro de cómo lo ves tú. Quiero decir, a mí también me gustaría ver la preservación de Occidente cultural, y me preocupa un poco cuando oigo en Rusia que han terminado por completo con Occidente. Me habría gustado ver algunos esfuerzos para reavivar ciertos lazos con Occidente cultural, aunque parece que al menos en la retórica ya han tenido suficiente de Europa por el momento. Otto von Bismarck, el artífice de la unificación alemana a finales del siglo XIX, dijo que el secreto de una política exterior exitosa es un buen tratado con Moscú, con Rusia. Y creo que ese principio es tan válido en la década de 1870 como lo es hoy en día. Así que ese es el secreto, y lo habría sido en todo momento, así que tienes toda la razón. Lo que lamentablemente ha ocurrido es que Washington, Estados Unidos, tuvo demasiado éxito al convertir a Europa en parte de la OTAN. Y ahora, incluso si Estados Unidos mismo está empezando a cambiar, y obviamente Trump está yendo más allá de la OTAN, es muy ambivalente al respecto. Y por supuesto, Estados Unidos mismo ahora está desertando de Occidente político. Lo está utilizando, como dices, de manera instrumental. Está intimidando a sus aliados tanto como a sus supuestos adversarios y oponentes. Así que tiene poco poder. Y Occidente parece aceptarlo y está dispuesto a sacrificar buenas relaciones con India y China. En este momento hay un debate al respecto, en la búsqueda de políticas nuevamente generadas por las preocupaciones de Washington. Así que Occidente político, y bueno, la forma en que veo este fenómeno trumpista, que por supuesto se cruza con todas estas cuestiones, es que Trump en sí mismo es interesante porque el primero, quiero decir, la forma en que lo veo es que Trump básicamente está liderando 4 deserciones, desertando, marchándose. La primera, está abandonando el Occidente político. Todo se reduce a esto. América primero, hacer América grande de nuevo. No necesitamos a estos aliados de Europa Occidental. Han sido una carga para nosotros y así sucesivamente. Si quieres algo de Estados Unidos, tienes que pagarlo. Y si quieres continuar la guerra en Ucrania, la pagas tú. Nosotros daremos las armas, pero tú lo pagas. Y tú asumes la responsabilidad.
Así que Occidente político se está dividiendo ahora. Pero esta deserción, ya sabes, podrías llamarla trumpista. Fue bien recibida en todo el espectro de personas de izquierda y pacifistas, que pudieron decir sí, ya es hora. Esta OTAN se creó con un propósito. Debería haberse disuelto hace 40 años. Pero la segunda deserción es más preocupante para Estados Unidos, porque también está desertando del sistema internacional, de la Carta de las Naciones Unidas. Como sabemos, Estados Unidos no está pagando, y no lo ha hecho durante muchos años, incluido bajo Biden, su parte completa de los costes de las Naciones Unidas. De hecho, este año solo ha pagado 1/3 de sus cuotas. Por cierto, China tampoco está al día en el pago de su contribución a las Naciones Unidas. Y ese es un punto que creo que realmente deberíamos plantear a nuestros amigos chinos. ¿Por qué no interviene para apoyar a las Naciones Unidas y su labor? Como sabes, las Naciones Unidas tendrán que prescindir de unos 500 empleados solo este año. Así que es muy grave. Esa es la segunda deserción, por supuesto. Las otras son internas. En Estados Unidos, Trump desertando de la Constitución estadounidense, desmantelando el Estado administrativo, al estilo de Bannon, internamente, y por supuesto, desertando del orden político-económico internacional que él mismo había establecido en favor de sanciones y aranceles unilaterales, y así sucesivamente. Entonces, en cuanto a Europa, ¿dónde la deja esto? Como dices en Rusia, casi cualquier académico, intelectual o pensador público dirá, aparte de los euroasianistas, que Rusia es fundamentalmente un Estado europeo. Ahora esto lo sabemos. Nunca he estado en Vladivostok, pero sí he llegado hasta Tomsk e Irkutsk, y así sucesivamente. Y estas son sociedades europeas, plenamente europeas, y en muchos aspectos lo mejor de Europa sigue presente. La tradición socialdemócrata, el estado del bienestar, y así sucesivamente. Beneficios públicos. Por supuesto, está relativamente poco desarrollada. Bueno, no es tan rica, así que no se ha desarrollado tanto como podría. Así que tienes toda la razón. Rusia no está abandonando Europa. Va a seguir estando allí y no va a ser trasladada al Océano Pacífico. Igual que el Reino Unido, que evidentemente durante muchos años ha querido ser remolcado hasta el Atlántico Medio para no tener a esos molestos europeos pisándonos los talones durante tanto tiempo. Sí. ¿Dónde deja esto a Europa? El único pronóstico que podemos tener es profundamente pesimista, impregnado del espíritu del militarismo, del revanchismo, pero sobre todo de la incompetencia. Es incapaz de desarrollar una estrategia para su propio desarrollo, para su propia política. Está impulsada por esta virulenta rusofobia, tan intensa, tan poderosa, que se podría decir en otras palabras que la cultura política europea se ha ucranianizado por completo. Y en esto me refiero por supuesto a que guerra en parte una guerra civil dentro de la propia Ucrania. Mencionaste el golpe de 2014, que alteró el equilibrio dentro de Ucrania y permitió que una parte muy militante y nacionalista radical de la sociedad derrotara, destruyera y socavara políticamente a la otra parte, lo que luego generó un conflicto. Pero esa parte ahora se ha absorbido casi por completo en la cultura política europea, al mismo tiempo que la militancia israelí también se ha integrado en la cultura política europea. Justo esta semana, muchos países, incluido el Reino Unido, hemos visto conocimiento del Estado palestino, como todos hemos oído. Pero la única respuesta es demasiado poco, demasiado tarde, dado el hecho de que el asesinato en masa continúa, genocidio, llámalo como quieras, en Gaza. Es cuando se escriban los libros de historia. Esta es la apoteosis, la culminación de la bancarrota intelectual y estratégica de nuestras élites de Europa Occidental, que no fuimos capaces de plantar cara. Y como mencionaste, las sanciones automáticas sobre Irán. La semana pasada, Irán volvió a decir que sí, que permitirá que la Agencia Internacional de Energía Atómica reanude las inspecciones dentro de Irán. Aún así, estas potencias europeas
Uno pensaría que nuestra élite se ha vuelto loca en cierto modo. ¿Dónde está la lógica en esto? ¿Dónde está la humanidad? 90 millones de personas en Irán sufriendo, casi 150 millones en Rusia. ¿No hay ningún límite? Y por supuesto, tristemente parece que no hay límite para su bancarrota intelectual y estratégica y por supuesto para la corrupción política. Sí, así que la entrevista con Macron, en la que reconoció, bueno, que los iraníes han abierto la puerta a la OEA, pero seguiremos aplicando las sanciones. Quiero decir, esto es realmente extraordinario. Pero también, como sugeriste, un componente clave de la geopolítica es el reconocimiento de que la geografía importa. Así que obviamente, Rusia seguirá estando aquí en Europa. Pero como última pregunta, quería preguntarte, porque tu libro sobre la paz perdida describe muchos caminos que no se tomaron, y supongo que nunca sabremos qué habría pasado con esos caminos en una línea temporal diferente. ¿Cuáles son los posibles caminos que tenemos por delante? No solo, ya sabes, las ideas actuales que están proponiendo los gobiernos europeos. Acabamos de ver al presidente de la República Checa sugiriendo que deberíamos empezar a derribar aviones rusos. Otra idea horrible que nos acerca a la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿cuáles son otros caminos posibles en cuanto a la organización de la seguridad europea? Porque obviamente, los rusos han hecho un giro más o menos permanente hacia Asia. Pero incluso en esta construcción de la Gran Eurasia, Europa sigue considerándose parte de ella. No van a ser las posibilidades que teníamos en los años 90, pero ¿cuáles son las posibilidades aquí en cuanto a cómo Europa podría organizar sus relaciones con Rusia? Porque es así. Sé que a los europeos no les gusta oír esto a menudo, o al menos a los líderes europeos, pero Rusia es el país más grande de Europa en términos de extensión territorial, población, ejército y también economía. Ahora mismo son la cuarta economía más grande en términos de paridad de poder adquisitivo, y esto en medio de una guerra. Esto solo va a seguir creciendo. Así que, toda la idea que los líderes europeos solían reconocer, de que crear una Europa sin Rusia probablemente acabaría convirtiéndose en una Europa contra Rusia, se ha cumplido como era previsible. Pero ¿cuáles son entonces las otras opciones? ¿Cómo podemos organizar la seguridad europea? No solo, ya sabes, haciendo favores a Rusia, sino por nosotros mismos, porque esta Europa, evidentemente, no está funcionando nada bien. Me gusta usar la palabra inmanente, no inminente, sino inmanente. Algo, ya sabes, las fuerzas que existen dentro de una sociedad que tienden en una dirección u otra y de hecho también en los asuntos internacionales. Así que, en 1945 había un potencial en ese momento. El momento de 1945, el espíritu de 1945, podemos llamarlo, que conducía hacia, vale, tenemos que avanzar hacia el establecimiento de este sistema de carta. Pero, por supuesto, al mismo tiempo tuvimos la Guerra Fría que se generó poco después. Y luego, por supuesto, en 1989, dentro de Rusia y también con los movimientos pacifistas en Occidente, hubo un impulso particular en una dirección determinada. Hoy, ¿cuáles son las fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas profundas y latentes bajo la sociedad que nos permitirían responder a tu pregunta en este momento concreto? Y lamentablemente, dentro de Occidente político, este Occidente del que hablamos, todo es profundamente negativo. ¿Sabes? Entonces diríamos, ¿dónde están los movimientos por la paz? ¿Dónde están? Hay movimientos por la paz, hay muchos. He estado hablando con muchas de estas personas maravillosas y existen fuerzas contrarias e individuos valientes. En Estados Unidos tenemos el Quincy Institute for Responsible Statecraft y muchos otros que están haciendo un buen trabajo. En el Reino Unido, lamentablemente, hay casi una bancarrota intelectual e institucional total en cuanto a pensar en vías alternativas. Desafortunadamente, algunos argumentarían que hace falta una guerra para que el sistema internacional en ese momento cambie y para que surjan las fuerzas inmanentes. And the imminent forces to come to emerge out. And of course, in the nuclear age,
Y por supuesto en la era nuclear, esa guerra sería efectivamente terminal para la humanidad. Es probable que los insectos sobrevivan y las cucarachas prosperarán, pero la fuerza contraria hoy no proviene de dentro de Occidente, sino de fuera de Occidente. Las fuerzas posoccidentales, las fuerzas contrarias, no anti, sino contrarias, la lógica del conflicto con todas sus contradicciones. Rusia, China, India, por supuesto, también tienen contradicciones y trabajo interno que hacer para ajustarse más a los ideales de la Carta. Bien, primero alimentas a la gente y luego seguimos adelante. Bien, esa es una forma razonable de hacer las cosas. En resumen, hoy es profundamente negativo para nuestras sociedades occidentales, profundamente negativo. En el Reino Unido, como sabes, tenemos un gobierno profundamente impopular. Francia, Macron tiene un 17%. El Partido Laborista, un 20%. Quiero decir, es increíble cómo la élite política, el intento de establecer una alternativa encabezada por Corbyn y Sara Sultana en el Reino Unido llamada Your Party, se dividió muy rápidamente. No sé cuándo se recuperará. Y las ideas y la emoción están en la derecha. Lo vimos en Estados Unidos con Charlie Kirk, lo vemos en Francia con Rassemblement National. Y eso, por supuesto, puede estabilizar la situación, pero no aporta soluciones. Así que creo que el único pronóstico es que no hay un sistema internacional y no hay alternativa al sistema internacional basado en la Carta, por mal que funcione. Reforma de las Naciones Unidas. Hacer que el sistema de las Naciones Unidas funcione y cumplir con aquellos principios de 1945. Solo desearía que hubiera algunas buenas señales de ciertos gigantes políticos de nuestro tiempo que estén dispuestos a hacer una diplomacia adecuada y al menos a proponer algo. Pero en cambio, tenemos líderes que no aportan nada y vemos que se están aislando a sí mismos y a sus países a nivel internacional. Se están involucrando cada vez más en varias guerras, supervisando este declive económico, y además, como consecuencia de ello, sufriendo ahora una crisis de legitimidad política. Como has dicho correctamente, no tienen ningún apoyo significativo, y la reacción parece ser atacar a la oposición política, como se ve ahora en muchos países europeos. De nuevo, me habría gustado ver una transición ordenada hacia este sistema multipolar, pero parece que los europeos están decididos a estrellarse contra un muro. Supongo que el cambio llegará, por mucho que se ignore la realidad. En fin, siempre me encanta leer tus libros, así que dejaré un enlace en la descripción y no puedo recomendar lo suficiente tu último artículo a cualquiera que nos escuche. Así que sí, gracias de nuevo por tomarte el tiempo. Un placer. Muchas gracias.